Bienvenidos, ya saben, estamos listos. Hemos venido hablando en este último tiempo sobre la vida cristiana normal. Estuvimos hablando en Romanos 8 sobre lo que implica, lo que debemos saber, que el amor de Dios nunca, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y hemos aterrizado en Romanos capítulo 8, versículo 1, comprendiendo lo que la palabra de Dios dice respecto de qué es la vida cristiana normal. Veamos, hay unos, para conectarnos en el tema de hoy, hay diferentes tipos de cristianos, y esta comparación, por favor, la quiero hacer con el más absoluto respeto por usted y por mí, porque seguramente lo que voy a mencionar, pues, toca en algo con usted y conmigo. De lo que se trata es simplemente de ilustrar los diferentes tipos de cristianos, pero lo estoy haciendo con el más absoluto respeto. Tenemos, por ejemplo, algunos cristianos somos como carretillas o son como carretillas. Esas personas son esos cristianos que necesitan que siempre los estén cargando. Son cristianos que no se mueven de una manera autónoma, sino que siempre están esperando que los estén cargando. Eso no es vida cristiana normal. Eso no es lo normal de la vida cristiana. Hay otro tipo de cristianos que son como las pelotas, las bolas, porque no se sabe a dónde van a caer en el rebote de lo que la vida y lo que el juego de la vida presenta. Entonces van para un lado, van para el otro, van y vienen como pelotas, y su vida no se sabe por dónde va ni hacia dónde va, y no hay un plan para sus vidas. Otro tipo de cristianos son como los gatos. Son ese tipo de cristianos en los que siempre hay que estar consintiéndolos para que se sientan bien, para que puedan estar contentos. Hay que estar acariciándolos para que ellos estén contentos. También hay otro tipo de cristianos que son como los globos. Ellos están llenos de aire, pero están listos a explotar en cualquier momento. Y cada vez que explotan, hacen un ruido tremendo. Eso no es la vida cristiana normal. También hay otros cristianos que son como canoas. Esos cristianos continuamente siempre necesitan que los lleven remando. Los tienen que estar remando, los tienen que estar empujando, los tienen que estar impulsando. No tienen fuerza, no tienen una fuerza interior que les permita saber hacia dónde va. Y por último, con la siguiente ilustración, vemos que hay cristianos que a ratos están encendidos y a ratos están apagados. Parecen bombillas eléctricas. Se prenden y se apagan. Se prenden y se apagan. Y eso no es la vida cristiana. La vida cristiana normal es lo que ahora a continuación vamos a ver, que tiene que ver con antorchas encendidas. No es ni siquiera un bombillo encendido, sino lo que la palabra de Dios plantea aquí, en la palabra de Dios plantea es esto. Así es como nosotros debemos vivir, y esa es la vida cristiana normal, no la anormal, lo normal, que implica que estemos así, juntos, pero estemos incendiados. Y por eso, familia, estamos haciendo todo este esfuerzo que hacemos. Por eso es importante que le pongamos atención a la palabra de Dios, para que podamos saber la verdad del Evangelio, para que se saque todas aquellas mentiras, esquemas que hemos aprendido durante años que no son verdad.
Y por eso estamos haciendo este bonito recorrido de ir lentamente en la palabra de Dios. Muy lentamente en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver 2 versículos más dentro de nuestro caminar por Romanos capítulo 8. Y eso nos lleva a comprender la vida cristiana normal. Ahora, tomando este ejemplo de que o es encendido o es apagado, quiero animarles a que veamos Mateo capítulo 7, próximo versículo, Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Porque de alguna manera nosotros vemos que hay un planteamiento en la vida en la que estamos puestos en 2 posturas en la vida. Si usted lo piensa bien y lo reflexiona bien, en la mayoría de las cosas nosotros necesitamos entender que la vida y Dios nos ofrece, son 2 posturas, y que usted y yo tenemos que tomar una decisión respecto de eso. Y esa es la vida, y esa es la urgencia de lo que nosotros necesitamos comprender. La Biblia dice, por ejemplo, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Es eso, o un sí o un no, punto. Pero no es frente a una situación, hoy digo sí, mañana digo no. Es sobre una misma situación, usted y yo decimos sí, y ese sí es siempre. Y respecto de otra situación, según la palabra de Dios, decimos un no, y ese no es siempre. Le doy un ejemplo rápido. Usted como cristiano, usted está viviendo en un estado, por decir, en cualquier estado de este país donde se apruebe el aborto. Usted no puede decir, es que como en este estado aprueban el aborto, entonces yo puedo practicar un aborto. No. El aborto es no y no siempre. La ley lo apruebe o no lo apruebe. La palabra de Dios es clara frente a ese punto. ¿Es un sí o es un no? No es dependiendo de las circunstancias. Y es uno de los grandes problemas, y es que este tipo de cristianos que describí hace unos instantes muestran cristianos grises. Hoy es muy común esa posición gris, o sea, no sabemos qué somos, no definimos una posición. Por eso es importante esto. Miren lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que las palabras que ponemos en rojo son las palabras en las que queremos insistir. La primera palabra es una entrada. Es una entrada, es una invitación. Está en imperativo, es una invitación que Jesús está haciendo acá. Y está diciendo, entren. Y habla de 2 puertas. Dice, les invito a que entren por una puerta que es estrecha. Y empieza a hablar de otra puerta que es ancha. Por ahora lo que quiero significar es que el mismo Jesús plantea 2 puertas. Una estrecha y una ancha. Y también en el versículo sigue hablando de 2 caminos. Dice, espacioso el camino. Uno está en verde. Si usted mira al final, dice angosto el camino. Por ahora quiero hacerle significar que el Señor mismo plantea una puerta estrecha, una puerta ancha, un camino estrecho, angosto, un camino espacioso. Y el versículo habla claramente sobre qué es lo que lleva a cada uno. Dice que el camino espacioso lleva a la perdición, buscando la definición de lo que es perdición, pues básicamente es llegar y experimentar muerte y experimentar pérdida. Eso es perdición. Dice, y porque muchos son los que entran por ella. La puerta ancha es la que muchos entran por allí. En cambio, la puerta, el camino angosto, es el que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Quiénes son esos pocos?
Pues los cristianos, los hijos de Dios, somos los que estamos llamados a vivir esa realidad. Veamos entonces, familia, que aquí estamos. Como conclusión de este punto, hay muchas maneras de vivir la vida, pero existe solo un camino para vivir eternamente con Dios. Ese camino estrecho es el que funciona. El camino ancho no es fácil, pero no trae buenos resultados. Vamos entonces a recordar algo interesante en Santiago capítulo 3, en el siguiente slide, Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12, que también nos ayuda a comprender la importancia de que usted y yo entendamos qué es la vida cristiana, que nosotros definamos en nuestro corazón, vivir y entender que ese es el plan de Dios. Dice el apóstol Santiago, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Piensen. ¿Podrá una misma llave de agua, una fuente de agua, que un día sale agua dulce, otro día sale agua amarga, 2 horas amarga, 2 horas dulce? No. Él hace esa pregunta porque esa pregunta tiene una respuesta que ya usted y yo sabemos. La respuesta es no. No existe una fuente de agua amarga que estará siempre generando agua amarga. Una fuente de agua dulce siempre estará dando agua dulce. No hay otra opción. Esto nos tiene que hacer reflexionar de que la vida cristiana no son varias posibilidades, solo una posibilidad. Hay un solo modo en que Dios ha establecido lo que es la vida cristiana. Y el desafío para usted y para mí, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde el mundo cada día nos va presentando varias alternativas y donde hoy se acepta que decimos, yo te amo, pero no te quiero ver. ¿Cómo es eso? Eso es un gris, una posición gris en la vida. Yo te amo, pero no te quiero ver. Yo te amo, pero te dejo a un lado. ¿Ok? Entonces, dice, hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas? No. Una higuera solo puede producir higos. La vida cristiana solo puede producir un solo tipo de fruto. No puede producir otro tipo de fruto. ¿Puede acaso la vid producir higos? No. La vid está llamada a producir lo que por esencia, por naturaleza, ha estado llamada a vivir. Dice, así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y uno de los problemas que los cristianos tenemos es que nos hemos acostumbrado a que podemos dar esa fuente según queramos. Entonces, estoy deprimido, entonces saco lo salado, por decir algo, por hacer la apología. Entonces, estoy triste, ahorita no me molestes, estoy triste, estoy down, estoy esto y yo estoy así. Y un día después estoy dulce. Y entonces hoy los psicólogos pues hablan de que somos bipolares. Y creemos más esas definiciones de psicología que con respeto, pero la palabra de Dios no me enseña que soy bipolar. La palabra de Dios me enseña es que como hijo de Dios solo tengo una naturaleza, un fruto, una razón de ser. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos comprender? Esa verdad en la palabra de Dios, y esa es la que esta noche estamos descubriendo. Quiero invitarles a que vayamos a Romanos capítulo 8. No está el slide, no está el slide. Si quieres, déjalo ahí, dejémoslo ahí, ese slide está bien ahí por ahora, pero no le pongan atención por un instante.
les quiero animar a que vayan ustedes a la Biblia, al capítulo 8 de Romanos, y hagamos un pequeño recorrido para que ustedes se den cuenta de que hay esas dos posiciones, esas dos posturas, para que podamos ser más conscientes de lo que significa lo que hoy necesitamos aprender. Si usted lo va mirando en el versículo 2 de Romanos capítulo 8, habla de dos leyes. Dice, la ley del espíritu de vida, ahorita hablamos de eso, y dice la ley del pecado y de la muerte. O sea, en el versículo 2 se habla de dos leyes. Si usted salta si quieres, vuelve, deja eso, gracias. Si vamos al versículo 4, dice en el versículo 4, habla de que unos andan conforme a la carne, no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea, hay otra vez dos posturas. Los que andan en la carne, los que andan en el espíritu, con mayúscula. En el versículo 5, el versículo 5 habla de las cosas de la carne y las cosas del espíritu con mayúscula. Recordemos, familia, que aquí cuando habla de espíritu, estamos hablando de, con mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo. Que hay cosas de la carne, hay cosas del espíritu. En el mismo versículo 5 dice que algunos piensan en las cosas de la carne y otros andan pensando en las cosas del espíritu. Versículo 5. Versículo 6. Dice que algunos se ocupan de la carne, otros se ocupan del espíritu. Se van dando cuenta cómo el apóstol, a través de los versículos, él va definiendo, hay dos posturas. Versículo 9. Vivir según la carne y vivir según el espíritu. Versículo 10. El cuerpo está muerto, el espíritu con mayúscula está vivo. Versículo 13. Habla de moriréis y el otro habla de viviréis. Es uno versus el otro. Dos posturas. Y en el versículo 15 dice, habla del espíritu de esclavitud y del espíritu de adopción. Ojalá hayan subrayado en su Biblia ese versus, porque nos ayudan a comprender la necesidad de tener claro esas dos posturas. Ahora sí, entonces vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Como dijimos, si ustedes se dan cuenta, ahí en el rojo aparecen dos leyes. Se nos olvidó poner en rojo el artículo el artículo definido. Era importante ponerlo, pero no importa. Es la ley del espíritu de vida. Esa es una ley. Y el versículo plantea de que también hay otra ley, que es la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué son estas leyes? Aquí es donde está la clave para poder comprender qué es lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo quiere que usted y yo hoy comprendamos, para que podamos tener bien claro lo que el Señor dice. Veamos entonces ahora qué son estas leyes. La definición, en la traducción, la palabra que se usa como ley, significa que es un poder que gobierna. Es aquello que ejerce autoridad, es aquello que exige obediencia. Si usted mira la ley de la gravedad gobierna. Por eso esto cae, porque esta botella está sujeta a esa ley. Esa ley de la gravedad está ejerciendo gobierno sobre este cuerpo, tiene autoridad sobre este cuerpo y exige obediencia. Hace que esto, si lo suelto,
cae. Punto. Ese es el concepto que nosotros tenemos que entender. Que hay dos leyes que gobiernan, dos leyes que ejercen autoridad y dos leyes que exigen obediencia. Pero es importante que nosotros entendamos, sigamos con la siguiente, entendamos la clave de esto. Resulta que las dos cosas, las dos leyes no operan al mismo tiempo. Opera una u opera la otra. Y es donde usted y yo como cristianos tenemos que tomar una decisión y entender qué ha implicado esto. Veamos el versículo Romanos 8:2. Nuevamente despacio, dice, porque la ley del espíritu de vida. Por ahora, quiero que usted entienda que el espíritu de vida se refiere al Espíritu Santo, es el poder de la vida que actúa en el espíritu. La ley del espíritu de vida es el poder del Espíritu Santo, autor de la vida. Tiene ese poder. ¿Ok? La otra parte en verde habla de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y la muerte se refiere al poder dominante del pecado y el poder que ejerce la muerte. Es decir, si nos devolvemos al slide anterior, la ley del espíritu de vida, a quien está bajo esa ley, bajo la ley del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo gobierna en él, esa ley del Espíritu de vida gobierna en él, esa ley tiene autoridad en él y esa ley tiene autoridad que exige obediencia. De la misma forma, la ley de la muerte y el pecado, que habla Romanos 8:2, establece exactamente igual. Quien está bajo esa ley, entonces, volviendo a la ley anterior, esa ley gobierna sobre esa persona, ejerce autoridad, exige obediencia. Esto es bien importante que entendamos este concepto de ley. Ahora sigamos, volvamos otra vez al siguiente exacto. Si ustedes se dan cuenta, hay una preposición que está más grande que todas las letras, y es la preposición en Cristo Jesús. Ya en Romanos 8:1, si usted mira ahí en su Biblia, Romanos 8:1, no lo tengo aquí en el slide, pero usted sí lo tiene ahí en la palabra de Dios. Les recuerdo que Pablo dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en, ahí está la preposición, Cristo Jesús. Y recuerden lo que les dije hace la última vez. La siguiente parte que está en Romanos 8:1 es un comentario que no está en el original. Luego debemos leerlo hasta ahí para que entendamos esto. La ley del espíritu de vida está en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1, a los que están en Cristo Jesús. Aquí en Romanos 8:2 vuelve y repite y dice que esa ley de vida generada por los que están en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y murió y fue condenado a cambio suyo, a cambio mío. Sustitutivamente Jesús murió en la cruz. Entonces, en Cristo Jesús, ¿qué sucede si usted está en Cristo Jesús? ¿Qué sucede si usted está tomando en serio la vida, muerte y resurrección de Jesús? ¿Qué significa el que usted esté en Cristo Jesús? Que usted sea identificado. Que cuando Dios lo mira a usted, papá Dios lo mira a usted, no lo está mirando a usted, sino que está viendo es la imagen de Jesús.
Eso es estar en Cristo. Es un genuino arrepentimiento. Es haber definido que solo una fuente, he cambiado de la fuente antigua. Cuando usted y yo nacimos, todos los seres humanos nacimos bajo la ley del pecado y de la muerte. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario. Y en el momento en que usted, de manera genuina, honesta, sincera, voluntaria, seria, tomó la decisión de acogerse a lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz, tomamos en serio lo que vimos hace una semana del consumado es. O sea, sello, está pagado, está cancelado. Por lo cual dijimos hace una semana, no hay condenación. Porque ya Dios Padre ejerció una sentencia, un juicio sobre Jesús por su pecado y por el mío. Y Dios estableció una sentencia sobre Jesús y dijo, debe morir, porque Dios había declarado, la paga del pecado es muerte. Era su propio hijo y tenía que morir, porque eso establece la sentencia de la justicia de Dios. Y esa sentencia sacó un veredicto y dijo, Jesucristo muere y paga el pecado de Manuel. Jesucristo muere y paga el pecado de Oscar. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que el decreto que estaba en contra suya y mía, de todos los pecados, el acta de decretos que había contra mí y contra usted, Jesús los clavó en la cruz y le puso el sello cancelado. Eso significa en Romanos 8:2, el que está en Cristo Jesús. Es decir, que automáticamente, una persona toma en serio esta preposición, estoy en Cristo Jesús, inmediatamente la ley del Espíritu de vida se activó cuando usted y yo lo hicimos. Y al activarse, dice, me ha librado en rojo. Eso no es me librará. No está diciendo me está librando. Está diciendo me ha librado. ¿De qué? De ese poder, de esa autoridad que la ley del pecado y de la muerte tenía cuando yo no había tomado en serio la sangre de Jesús. Luego, yo quiero invitarle a que usted hoy comprenda y entienda la urgente necesidad de que usted sea consciente de que está tomando en serio lo que pasó en la cruz del Calvario. Y que usted comprenda que si lo está tomando en serio y está tomando una decisión y usted anhela, usted ya está en Cristo Jesús. Y por estar en Cristo Jesús ya el poder de la ley del pecado y la muerte no lo puede a usted dominar. En otras palabras, escúchelo por favor. El pecado y la muerte perdieron su dominio porque usted ahora está en Cristo Jesús. Y porque además el versículo 2 dice que por la ley del Espíritu Santo en su vida, ahí también la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo. El reino del pecado que nos mantenía cautivos fue destruido en Cristo Jesús y fue destruido en el Espíritu Santo. O sea que usted ya no está bajo el dominio, no está bajo la autoridad, no está bajo el poder de esa ley
de la que hablamos y dijimos, no ejerce autoridad sobre usted. Usted no tiene por qué obedecer esa ley, porque usted está en Cristo. Porque en Cristo usted recibió una nueva naturaleza. Quizás usted tiene en la cabeza, porque quizás así lo enseñamos en el pasado, de que usted y yo tenemos dos naturalezas. No, señores. La Biblia dice que es nueva criatura, es nueva naturaleza. Regeneramiento es nueva vida en Cristo Jesús. Y usted ya no está bajo el poder del pecado y de la muerte. Y ya usted y yo tenemos la capacidad por el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana como antorchas, para estar incendiados, para no estar apagando y encendido, apagando y encendido. Cristianos que vivimos como yoyos espirituales porque hemos aceptado una mentira. Yo le desafío a que usted medite en esta verdad de Romanos capítulo 8, versículo 3. Cada uno debe tomar una decisión genuina y permanente. O camino estrecho o camino ancho. ¿Cuál es el camino estrecho? El de recibir a Cristo, el de comenzar a considerar en serio lo que dice la palabra de Dios y el declararse y entender qué significa estar en Cristo Jesús. Una vez que usted ha vivido años en el camino ancho, donde usted ha vivido como quiere, donde el pecado y la muerte han estado gobernando su vida y usted ha vivido según el mundo le ha enseñado. Una vez que usted da el paso de un genuino arrepentimiento, de una genuina decisión para entrar en esa dimensión, usted ya entra a estar bajo el poder, la influencia de la ley del Espíritu de vida. Y entonces no es a veces prendido y a veces apagado, sino siempre incendiado, para que usted deje que el Espíritu Santo lo haga. La clave del versículo 1 de Romanos 8.1 y del versículo Romanos 8.2 es en Cristo Jesús. Cuando nacimos, la ley del pecado y la muerte tuvieron poder sobre todo su ser. Por eso usted y yo vivimos esclavizados. Pero una vez al tomar una genuina decisión por Jesucristo, y aquí es donde usted tiene que entender que no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de que usted haya hecho una oracioncita y usted dijo, ya recibí a Cristo y si me muero me voy para el cielo y se acabó y sigo viviendo. Eso no es lo que estoy hablando. Es estar en Cristo Jesús. Es empezar a entender cómo la ley del Espíritu de vida, la ley del amor del Espíritu Santo en mi vida, me enseña y me comienza a llevar a vivir la vida cristiana según la palabra de Dios, porque me va enseñando, porque Jesús es el único camino y el guía de ese único camino es el Espíritu Santo. Y entonces ya usted y yo, porque Cristo lo hizo, usted y yo estamos diseñados para vivir conforme al Espíritu. Es decir, yo le pregunto, ¿usted entonces tiene que estar pecando? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene a esa pregunta? Si usted atiende lo que la palabra de Dios dice en Romanos 8.1, 8.2, y usted está en Cristo Jesús, le pregunto, ¿usted está en Cristo Jesús? ¿Usted se ha acogido al valor de la sangre de Jesús? ¿Usted ha reconocido que ha pecado contra el cielo y contra Dios y que en sus buenas obras, en sus buenas intenciones, no puede recibir, usted no puede hacer ningún acto de justicia divina? Por eso necesita acogerse a Jesucristo. Si usted está en Cristo Jesús, pregunto, si a usted, según la Biblia dice, ahora ejerce sobre usted poder el Espíritu Santo,
¿Tiene usted por qué estar pecando? ¿Podría usted después de esto decir, como muchas veces lo ha planteado y lo plantean algunos cristianos, líder, es que, o pastor, es que yo soy humano y peco? No, señores, no es cierto. No me van a sacar esto de fuera de contexto, por favor. Claro que usted y yo podemos pecar, pero no tenemos por qué pecar porque estamos en Cristo. La Biblia dice en Romanos 8:2, y si eso no es cierto, entonces quitemos Romanos 8:2 y la Biblia se invalida. Lea el versículo, dice, porque hay una ley que es la del Espíritu de vida que actúa para los que están en Cristo Jesús. Esa ley, y por estar en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado. O sea, que usted y yo estamos capacitados para no pecar. Estamos capacitados para no vivir muerte espiritual por Jesucristo. Así que, familia linda, quiero terminar con esto. ¿Está dispuesto a creer que fue por esa decisión genuina que yo creo, honesta, voluntaria, sincera, que usted ha tenido de haber invitado a Cristo? Y si no lo ha hecho, es la linda oportunidad para que hoy lo haga, aunque lleve 50 años en el centro. Con respeto se lo digo. Porque esa convicción se la da el Espíritu Santo. Usted no es salvo por asistir al centro o asistir a una iglesia, como siempre lo hemos mencionado. Usted no es, si usted entra a un garaje, no se convierte en carro por entrar a un garaje. El hecho de que usted asista a una iglesia no lo hace cristiano. A usted lo hace cristiano el estar en Cristo Jesús, el que reconozca la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Y yo le desafío a que a partir de ahora usted, conforme a esto, crea lo que la Biblia dice: me ha librado, me ha librado. Me ha librado significa que no tengo por qué obedecer esa ley. Es como si usted, como astronauta o un astronauta, sale del poder de la ley de la gravedad de la Tierra, está allá, pero él dice, no, todavía la ley de la gravedad me está dominando. No, y la realidad es que está flotando. Pero él podría decir, no, estoy en la Tierra. No está en la Tierra. Usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. De eso hablaremos después. Por eso, familia linda, yo le invito en el nombre de Jesús a que considere la verdad del Evangelio. Hace una semana trabajamos Romanos 8:1 y hoy Romanos 8:2. Y vamos despacio. Recuerde lo que vimos en Romanos 8, desde el 1 hasta el 15, las dos planteamientos. Usted toma la decisión. Pero recuerde, una vez que usted está en Cristo Jesús, nunca más la ley del pecado y la muerte podrá tener sobre usted control y autoridad. Y por esa razón, aunque usted tenga la capacidad de pecar, no tiene por qué pecar. Porque ahora en Cristo Jesús, usted y yo estamos bajo la ley del Espíritu de vida, bajo la ley del amor del Espíritu de vida. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Es libertad para vivir como Dios dice que debemos vivir. No es libertad para vivir como yo quiero. Vamos entonces a orar, a que reflexionemos sobre esto y dejemos que el Espíritu Santo hable a su corazón. Yo no lo voy a convencer a usted de esta verdad de la palabra de Dios. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, pues necesita que usted y yo dispongamos nuestro corazón. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo unos minuticos para tomar en serio esta de la palabra de Dios.
Estamos profundizando. No vale la pena que usted siga perdiendo su vida, años y años de vida cristiana, engañado, pecando porque usted se metió en la cabeza de que es que no tengo otra opción que pecar. No tiene por qué pecar. Le animo a que lo considere. No estoy diciendo que en nosotros no hay pecado. Estoy diciendo que ya es la ley del amor, de la ley del espíritu de vida, es la que tiene control sobre mi vida. Y tengo para vivir y disfrutar el fruto de su espíritu. Bienvenidos, familia. Esta es la vida cristiana normal. ¿Quiere apuntarse a vivir la vida cristiana normal? Porque muchos cristianos estamos viviendo una vida cristiana anormal. Y es anormal porque va en contra de lo que la Biblia dice. Vamos a orar. Les invito a que tengamos minuticos de oración.